¿Cómo están? Ok, abra su Biblia en 2 capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 19. 5, del 13 al 19. Perdón, si los molesto igual con agua, mis edecanes, por favor. Hoy sí creo que la voy a ocupar. 2 5, del 13 al 19. Nuestro pastor siempre nos ha enseñado que no puedes predicar algo que no has vivido. ¿Verdad que sí? O sea, todos los que nos subimos acá, dice nuestra pastora muy seguido, a veces apuntamos con un dedo, pero 3 o 4 son dirigidos hacia nosotros. Y queremos hablarles de algo que Dios ha estado marcando muy fuerte en nuestro corazón. Como ustedes saben, la semana pasada, y muchos de sus hijos fueron con nosotros al Congreso. Algunos de ellos estuvieron ahí con nosotros, y durante este evento pues hubo un mover muy fuerte de parte de Dios. Tuvimos la oportunidad de estar miércoles, jueves y viernes. El miércoles pues fue un día glorioso, como lo fue igual el jueves, pero el viernes pasamos 2 momentos muy claves durante este congreso. El primero fue que en la mañana nos citan solamente a pastores. Bueno, estaban la demás gente, estaba en el auditorio principal, y tengo el dato que fueron como 500 pastores que estuvimos ahí en una reunión especial dada por Marcos y su esposa Fernanda, donde tuvimos una administración especial. Ahí Dios empezó a hablar muchas cosas a nuestro corazón, empezó a abrirnos el panorama, a tener entendimiento sobre las cosas que Dios está hablando y sobre las cosas que Dios está pidiendo a su iglesia. Porque no solamente venimos cada domingo para escuchar o venimos para tener un rato de buena conciencia o un momento de, ¿cómo lo podría llamar? Así como de, ay, ya vine, ya me siento bien, ya me voy a mi casa. La intención de cada reunión es que Dios haga algo tan poderoso que transforme nuestra vida. Que hoy literal te veas diferente al salir. Y no porque esté predicando Mayanita o porque estemos hablando, sino porque cada domingo ese debe ser la expectativa de nuestro corazón. El mensaje del evangelio es tan poderoso que puede transformar el corazón más duro, sanar a la persona más herida, traer libertad a la persona más cautiva que te puedas imaginar. O sea, el mensaje del evangelio, que para muchos es locura, para nosotros es poder en el reino de los cielos. Entonces lo que desde aquí se habla es tan poderoso porque puede traer libertad. Traer una libertad que a lo mejor llevamos 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 años cargando lo mismo, y en un instante Dios tiene el poder de traernos entendimiento y traer revelación para lo que Él quiere hacer. Entonces estábamos ahí en la de pastores. Después en la noche tuvimos otras 2 conferencias, y en la última Dios empezó a hablar muy fuerte, sobre todo con lo que pasó el viernes pasado, donde hicimos Santa Cena. Y nos empezó a marcar mucho la palabra reconciliación. Digan conmigo reconciliación. Reconciliación. Es una palabra súper poderosa. Aquí, hijo, sí, gracias, don Ray y Yair. Dice 2 Corintios 5:13. Si me gusta ir siguiendo ahí con su Biblia. Gracias, hijo. Gracias, don Ray. Dice, porque si estamos locos, ¿es para quién? ¿Cuántos están locos? ¿Cuántos están locos?
Oye, dile al que está a tu lado, la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Se acuerdan de eso? Yo no, porque yo no había nacido. Y así le decía a Mati ayer que puso una publicación de los videocassettes. ¿Cuántos vieron todavía VHS? Yo tampoco los conozco, hasta ayer los vi. Y dice aquí, literalmente Pablo está diciendo esta parte, porque si estamos locos, ¿es para quién? O sea, nuestra locura no es una locura sin causa, no es una rebeldía, por decirlo así, sin motivo. Nuestra locura es para quién? Porque nosotros no vamos a vivir de acuerdo a cómo vive el mundo, sino que nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida es distinto. Y la gente desde afuera nos va a ver como ¿qué? Como locos. Por eso es que cualquiera se para en una red social y dice, ¿por qué das tus diezmos? Porque para ellos es una locura. Para los entendidos es una bendición. ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo que cuando íbamos a empezar a tener estos tiempos de oración que hicimos el primero. Perdón, es que estoy en mi adolescencia. Cuando hicimos el primero, les van a platicar algo. La última reunión de jóvenes presencial que tuvimos fuera de un domingo, que fue un sábado a las 5 de la tarde, llegaron 3 jóvenes. Y yo tenía una lista de cosas que reflejaban el por qué solo habían llegado 3 jóvenes. Una es porque la distancia. 2, por la hora. 3, por la inseguridad. Y me acuerdo que hice una megalista y dije, no, ya no va a funcionar en día sábado por la distancia, la hora, etcétera, ¿no? Cuando Dios nos pide que hagamos oración los viernes a las 5 de la tarde, yo le dije, Dios, eso es una locura. Y en la primera reunión de oración que tuvimos llegaron 55 jóvenes. Y yo dije, es una locura. Y dije, pero así empiezan. Después se les baja la emoción. Yo dije, como para la segunda van a llegar 45. Y nuestra sorpresa es que llegan 65. Para no hacerles el cuento largo, este viernes tuvimos 100 personas orando. Estaba Adulam abarrotado y no he tenido tiempo de platicar con el pastor, pero vinieron algunas iglesias hijas por reconciliación. Por reconciliación. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque yo sé que Dios no nos ha abandonado y que Dios va a hacer algo nuevo. No podemos seguir toda la vida peleados. Tiene que haber un punto donde el Espíritu Santo cambie el corazón de su iglesia y lo transforme y lo renueve. Sigo leyendo, dice, si es para Dios y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea, si usted se siente maduro y cuerdo, es para ti, pero si estás loco, es para Dios. Siguiente. Porque el amor de Cristo nos ¿qué? ¿Cuántos saben qué es constriñe? ¿Qué significa esa palabra? Y ayer la busqué y a Zoe, a veces mi esposa y yo la constriñimos. No la extriñimos, la constriñimos. ¿Saben qué hacemos con Zoe? A veces está acostada en la cama, ven mi amor, y entonces la ponemos en medio y le decimos, ¡abrazo de oso! Y empieza a gritar, Zoe, no, me ahogo, suéltenme. Pero es un abrazo, un amor que constriñe, que aplasta, que pega contra el pecho. O sea, de esa manera es el amor de Dios, un amor aplastante. Por eso trajimos la cruz. Es tan fuerte su amor que muere por nosotros y nos aplasta con ese amor. Su amor es como un océano interminable, incalculable. Su amor es como las estrellas, que no es contable. Me acuerdo que una vez mi director de instituto bíblico dice que estaba en una reunión de avivamiento y que le dijo, Dios, muéstrame qué tan grande es tu amor,
Y dice que de repente tiene una visión, se abre un hueco en el piso y empieza a caer en un abismo. Dice, yo me vi cayendo y cayendo y Dios me decía, así es mi amor. Dice, cuando yo pude regresar de esta visión, habían pasado 7 horas. Y yo dije, y alguna vez llegó al final, me dijo, nunca. Porque el amor de Cristo nos, ¿qué? Nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? ¿Todos qué? Murieron. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para quién, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué está aquí expresando la Biblia? Que nosotros morimos. Y aquí viene aquí vas a encontrar un versículo bien famoso, versículo 16, por favor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Versículo 17, gracias. De modo que si alguno está en Cristo, este versículo todos lo conocemos. Gracias, hija. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Qué es? Nuevos, se lo saben de memoria. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Versículo 18. Y todo esto proviene de ¿quién? Quien nos reconcilió, vuelve aquí a tratar la palabra, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación. Él nos reconcilia con el Padre, hace que nosotros muramos, nos convertimos en nuevas criaturas y nos da un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Escuchen qué significa reconciliación. Cambiar, intercambiar, restablecer, restaurar relaciones, enderezar las cosas, quitar una enemistad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Nuestro origen, nuestro diseño no es vivir en la amargura. Nuestro diseño es vivir en lo que aquí dice, en la reconciliación. ¿Dónde es donde el diablo nos ha metido los goles más grandes a nosotros como red, como iglesia, creación y vida? En la falta de perdón. ¿Empezado desde dónde? Desde nosotros como iglesia. Y aquí es donde la cosa se pone muy buena y muy difícil. Porque cuando hablamos de un momento de entendimiento, ya estamos hablando de que todo lo viejo tenemos que dejarlo atrás y vivir en el orden que Dios está marcando. Y la reconciliación no es algo tan fácil de darse, pero es posible. Hace un ratito Mike decía, no podemos hablar de algo que no vivimos, y es real. Para que todo lo que nosotros transmitimos, para que todo lo que tú transmites tenga un peso de la gloria de Dios, antes necesitamos hacerlo. Necesitamos, cuando nosotros hablamos sobre algo, no debería ser teoría, debería ser una mezcla de práctica o una total práctica. Todas las cosas en teoría son y se leen y suenan y huelen muy diferente a cuando lo haces en la práctica. Y quizá en la práctica haya cosas de la teoría que te ayuden, pero nunca la teoría por sí sola va a poder crear un impacto o va a poder crear algo. Se requiere de la práctica. Y para que nosotros podamos llegar a la reconciliación, nosotros necesitamos tener un espíritu entendido. Una de las cosas que yo aprendí en esta semana, el viernes yo les decía a los chicos,
esa semana Dios me dio una cátedra de reconciliación. Y esta palabra hacía ya como 2 meses que estaba sonando mucho en mi corazón. Nosotros hemos estado orando mucho desde que regresamos del Congreso de Jóvenes para que Dios nos dé un espíritu entendido, para que Dios nos dé un espíritu en donde podamos entender lo que leemos, en donde podamos entender lo que el pastor o alguien más nos enseña y nos predica los domingos o en servidores o el día que sea, ¿no? De repente si tú buscas en las redes sociales también encuentras alimento, que ojo ahí porque no todo es como buen alimento, pero entender las cosas y tener un espíritu de entendimiento es lo que nos va a llevar a ser verdaderos discípulos. Nosotros necesitamos empezar a vivir como discípulos. A veces te pueden llegar a decir, es que ya eres muy fanático, pero hay una diferencia entre ser fanático de alguien y ser discípulo de alguien. Yo tengo una tienda y vendo muchas cosas y de repente hay gente que llega pero que son fanáticos de alguna banda o de algún, no sé, personaje. Y a mí me llama mucho la atención una señora mayor, o sea, ya es grande, y ella compra mucho, hay una banda por ahí muy famosa y los compra mucho. Y siempre me dice, pero tráigame, pero lo que encuentre. Y el fanatismo te lleva a un punto de solo saquearte. O sea, yo lo veo, ¿no? Yo le digo a mi hermana, qué buen negocio son los fanáticos. Porque a nosotros nos han bendecido mucho. Nos piden y sí, y pagan el precio que le pongas, ¿eh? O sea, es impresionante. Pero cuando eres un discípulo, ganas. Y cuando eres un discípulo de Jesús, ganas más. Porque puedes permanecer en su presencia todo el tiempo. Y llegas a un congreso y ya quieres que sea viernes y termina el viernes y ya quieres que sea domingo. Y termina el domingo y te vas a comer y ya quieres irte a tu recámara para leer la Biblia. Y no significa que dejas de hacer tus cosas, pero el hambre que el Espíritu Santo empieza a engendrar, a provocar en ti, se vuelve insaciable. ¿Y sabes cuál es la bendición de todo esto? Que empieza a caer en ti un espíritu de entendimiento. Y entonces cuando tú vas y lees algo en la Biblia o cuando tú escuchas a alguien hablar, dices, tengo que hacerlo. Pero también entiendes que tiene que ser en el momento donde Dios lo marca. Porque si Dios no es, entonces en lugar de arreglar las cosas, las echamos a perder más. El congreso pasado en jóvenes, Dios empezó a hablar muy fuerte esta parte en mi vida. Y Él me marcaba específicamente una relación que yo tenía que arreglar. Y yo le decía, no, o sea, no puedo. No puedo y no puedo y no puedo. Y en el Congreso de Jóvenes, me acuerdo que durante el Congreso no vi para nada a la persona y justo el último día veo que pasa y se sienta filas adelante de mí. Y empezó la administración y empezó el Espíritu Santo a hablar a mi corazón y yo le decía, no, o sea, ¿y qué hago? O sea, yo me vi caminando por el pasillo de amistad y llegar a donde esta persona estaba y le decía al Espíritu Santo, para empezar, tengo que pedirle permiso a la persona que está ahí, cerquita, para que me deje pasar y acercarme más, ¿no? Y luego, ¿qué le voy a decir? Pero pasaron meses del Congreso de Jóvenes al Congreso de Enfermos de Amor, que fue la semana pasada, y en la última sesión otra vez, Espíritu Santo volvió a mencionar, y entonces me puso un panorama más amplio. Y yo me acuerdo que llegó un momento tan fuerte de la administración, y empezó a sonar, no sé si es una canción o fue un canto de ese momento, que decía, Jesús, tu mesa sana. Y empezaron a cantar esta parte y decía, Jesús, tu mesa sana. En tu mesa hay vino y pan y encuentro un lugar. Y en ese momento el Espíritu Santo empezó a triturarme y yo le decía a Mike, yo veía
cómo Ana María empezaba a caer a pedacitos. Ya no había forma de esconderme, ya no había forma de irme a otro lado. O sea, el Espíritu Santo estaba siendo muy claro en lo que yo tenía que hacer. Y me acuerdo que lloré mucho. Uno de los chicos se me acercó y estuvo ahí conmigo y salía un llanto, pero de estos llantos amargos, de estos llantos de mucho dolor, de estos llantos de cosas que te guardas, de heridas que te guardas y que muchas veces maquillamos porque somos líderes, porque somos adultos, maduros y somos totalmente inmaduros porque no sacamos las cosas cuando deberíamos sacarlas. Y entonces regresamos y yo venía en la camioneta y pedí el número de esta persona y le mandé un mensaje y ya. Y ahí se quedó. Y después me leyó y me dejó en visto. Y antes Mike me había dicho, ¿estás lista para la respuesta? Dije, no sé si estoy lista, pero sí estoy lista para obedecer. No sé si para la respuesta, pero sí para obedecer. Y ahí se quedó el mensaje. Pero ¿saben? Yo soy muy desesperada. A mí no me gusta que Mike me diga, oye, y no me diga nada. O que me diga, oye, no, al rato te cuento. Me enoja. Y siempre le digo, si no me vas a decir, mejor no le muevas. O sea, porque la intriga a mí no me gusta. Y entonces, esta vez el mensaje, tuve tanta paz. Y yo mandé el mensaje y lo dejé. Vi que me habían dejado en visto. Y no hubo en mí como angustia, no hubo en mí desesperación, porque descansé. Y eso es lo que necesitamos también aprender, a descansar en lo que Él habla, a descansar en lo que Él es. Sabes, la mayor prueba de reconciliación es la cruz. Nosotros, cuando Dios empezó a marcar que teníamos que hacer Santa Cena con los chicos, lo puso en el corazón de una de las chicas. Y nos mandó y nos dijo, le dijo a Mike, yo siento que el próximo tiempo de oración necesitamos hacer Santa Cena. Y inmediatamente mi mente empezó a revolucionar y le dije a Mike, sí, pero no vamos a hacerla como así, sin conciencia. Vamos a hacer la Santa Cena con entendimiento. Y el Espíritu Santo empezó y todo el Congreso, Dios fue confirmando que era Santa Cena y que debía haber una mesa. Y luego empezamos con los elementos y empezamos a hacer, la chica empezó a hacer esta corona. No la agarro porque no aguanto, pero es literalmente la corona de espinas. Y estábamos en el Congreso y cuando ella me manda la foto, nos pusimos a llorar y yo le decía, esa corona era mía. Y me la imaginé, o sea, ni siquiera puedo tomarla con las manos porque me da miedo. ¿Se imaginan? La corona fue puesta en Él para reconciliarnos. El que no tuvo pecado, en donde en Él no había pecado y sin embargo se hizo pecado. Y con todo esto, al siguiente día, 7 de la mañana, me entra un mensaje. Para empezar, me decía Anita. Y empiezo a leer su mensaje y dije, wow. Topé con otro espíritu entendido. Nos pusimos de acuerdo, nos vimos. Y me dice Mike, ¿cómo te fue? Le dije, bien. ¿A qué hora fue la cita? A las 10. ¿Y a qué hora terminaste? A la 1. Me dijo, ¿tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque fueron 8 años de mucha herida, de mucho rencor, de mucha amargura. Pero que cuando pasas por la cruz, la ofensa no existe. Para llegar a la reconciliación necesitamos tomar el orgullo y clavarlo aquí.
para llegar a la reconciliación necesitamos pasar por la cruz. Para que Jesús nos reconciliara con el Padre, fue necesario pasar por la cruz. Y no fue fácil. Él estaba ahí en el huerto y decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a que se hizo la voluntad del Padre, hoy tú y yo podemos tener reconciliación. Y fuimos llamados a hacer lo que Él hacía. La Biblia dice, y mayores cosas que estas harás. Y yo estaba leyendo ese pasaje de la Biblia y yo le decía, a ver, si tú me estás mandando a hacer mayores cosas, porque es bien bonito pensar en que si Él multiplicó los peces, en que si Él sanaba enfermos, en que si Él convertía el agua en vino, nosotros vamos a hacer mayores cosas. Y es bien bonito pensar en todos los milagros, pero a ver, también Él fue a la cruz. Y si nos dice que mayores cosas haremos, significa que entonces también tenemos que ir a la cruz y buscar la reconciliación. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en el capítulo 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y esto fue lo que pasó. Nosotros pudimos hablar y pudimos pasar ahí 3 horas hablando porque había reconciliación. Y yo no me quiero quedar en esta parte nada más, sino en lo que produce la reconciliación. Tenía mucho tiempo que yo no sonreía en la calle. Y mis suegros me decían, te vimos, pero parecía que ibas enojada. Y, te íbamos a saludar, pero ibas enojada. Y eso a mí me enojaba, ¿no? Y le decía yo a Mike, bueno, pues la gente ¿qué quiere? ¿Que vaya por la calle sonriendo como loca? Pues si no estoy loca. Y siempre decía lo mismo. Después de esto, cuando nos despedimos, empecé a caminar y de repente me descubrí sonriendo en la calle. ¿Sabes por qué? Porque la reconciliación trae un espíritu alegre. Y no se trata, no es el tema de, otra vez, somos súper amigos y así. No, si eso se da, qué padre. Pero el tema es lo que la obediencia produce en nuestro corazón. Lo que nosotros podemos avanzar cuando obedecemos a Dios, lo que nosotros podemos hacer cuando obedecemos a Dios es impresionante. Alguien me dijo, no dimensionas lo que acaba de pasar en lo espiritual. Y sabes, después de esto, muchos de los jóvenes empezaron a buscar a personas para pedirles perdón. No les dije vayan y háganlo, pero cuando el Espíritu Santo está, las cosas empiezan a suceder. Esto es, y Dios nos libre de crear un momento emocional, porque lo que la iglesia ahora necesita es madurar. Mi esposa y yo cumplimos el próximo viernes 23 años de casados. Y estábamos constantemente tenemos junta con algunos chicos y estábamos ahí platicando y les comentamos. Y uno de ellos preguntó, ¿y cómo están ahora? Y fue una buena pregunta, ¿no? Porque tampoco les podía decir una mentira, que no me pega, que no es cierto. Y entonces nos quedamos viendo ella y yo di la respuesta, pero la respuesta la teníamos los dos en la mente. Porque curiosamente este año ha pasado algo muy chistoso con nosotros. Sentimos que nuestra relación ha dejado de ser emocional para ser madura. Por fin.
Mi pastor dice, gloria, ya no va a decir, va a venir a pedir más consejos, ¿no? Fíjense que este año y estos 23 años, el viernes que festejemos, va a ser muy distinto, porque hay una madurez. Y ya, ahora sí puedo decir orgullosamente, 23 años no se dicen tan fáciles. Sé que algunos de ustedes ya nos tienen más carrera, pero 23 años ya, en la actualidad, cuando nada más se dura 5 o 2, un año, y a veces hay tantas tempestades y tantas cosas, no es tan fácil. Y les decíamos a los chicos, lo mismo quiere Dios con su pueblo. No un momento emocional, sino un momento maduro. Y de entendimiento. Porque si estamos hablando de este tema, que no es fácil, pero es indispensable para que los cielos se abran. A lo mejor has estado horas y no sientes nada, a lo mejor tu economía no fluye, a lo mejor hay una enfermedad que está ahí y que no se ha ido. Una de las causas para todo esto pudiera ser que no hemos perdonado a las personas. Hay algo que aprendimos en estos días y ahorita ya no tiene mucho vinagre, la esponja huele. Y les decíamos el viernes, cuando Jesús estaba en la cruz y estaba en su momento difícil, dice, tengo sed. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron los soldados? ¿Le dieron agua? Le dieron vinagre. El viernes que pusimos, estaba lleno de vinagre. No saben cómo olía ahí, O sea, pica, ¿no? Y se lo dan, levantan y le dan vinagre y lo ponen en sus labios. O sea, imaginen la escena tan cruel, tan dolorosa, y Jesús no lo toma, ¿no? Porque pues ¿quién va a querer algo tan malo? ¿Han puesto atención a lo que Él dice después de eso? Después de que le ofrecen vinagre, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca aceptó la amargura, no la aceptó. Y nosotros a veces la resguardamos y la tenemos ahí acariciando, trayéndola. Algo que aprendimos en el Congreso, y esto fue muy fuerte, es que solo podemos colocarnos en la vida de dos maneras. Y esto fue una visión que Dios le dio a Fernanda, la esposa de Marcos Brunet. Ella tuvo una visión y dice que un día Dios le dijo, vamos a juzgar a toda la gente que te ha hecho daño. Y ella dijo, vaya, hasta que por fin Dios va a hacer justicia. Y dice que la llevó a una mesa, la mesa aparece en muchos lados aquí, y la pone y le dice, pero hay dos lugares donde tú te puedes sentar. Está el lugar del diablo, que es el del acusador. Y si tú te sientas de ese lado, toda tu vida vas a poder acusar a tus hermanos y juzgarlos. Y está al otro lado, el lado de Jesús, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De qué lado te quieres sentar? Yo te pregunto esta mañana, ¿de qué lado queremos estar? Porque sí nos habrán hecho mucho daño, habrán dañado a nuestra familia, a nuestros hijos, una relación nos habrá quebrado, pero tú pudieras estar sentado del lado del juez y constantemente condenando, pero nunca ser libre. O pudieras sentarte del otro lado y decir, Padre, perdónalos y que los cielos se abran. Miren, voy a leer, con esto creo que vamos a ir cerrando. Juan capítulo 17, no lo busquen, lo voy a leer en la versión
la Biblia el mensaje. Juan 17, 21 al 23. Solo si están tomando nota, ahí apúntenlo. Lo voy a leer en otra versión que no está en español. Juan narra la Santa Cena, pero narra todo lo que Jesús dice en la Santa Cena. O sea, el libro de Juan es una cosa impresionante. Y en la Santa Cena ora por sus discípulos. Está a punto de morir y ora lo más importante. Y esta es parte de su oración. Dice: estoy orando no solo por ellos, sino por aquellos que creerán en mí gracias a ellos. ¿Por quién estaba orando? Por usted que está hoy, un 5 de noviembre, en Creación y Vida sentado. Entonces dice: estoy orando por estos que están aquí conmigo a la mesa, pero también estoy orando por Javier, estoy orando por Mati, estoy orando por Fer, estoy orando por Marisol, estoy orando por la señora Tere, estos que yo estoy viendo a futuro. Es una oración que nos alcanza y dice: y a su testimonio sobre mí. El objetivo, digan conmigo objetivo. Hay un objetivo de esta oración. Había un blanco que Jesús veía, que Jesús lo marcó. Dijo: el peso de esta oración va en esta dirección. Dice: es que todos lleguen a ser uno solo, un solo corazón y una sola mente. Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así ellos sean un solo corazón y una sola mente con nosotros. Unos en Cristo, o sea, nuestra mente en Cristo, pero también mi mente en mi hermano. Mi mente en mi prójimo. Por eso es que es tan importante el tema de la reconciliación. Sigo leyendo. Dice, entonces el mundo, o sea, literal, arreglen aquí adentro las cosas y entonces el mundo podrán creer que tú, de hecho, me enviaste. La misma gloria que tú me diste, yo la di a ellos para que estén tan unidos y juntos como nosotros. La gloria, ¿cuál gloria? La gloria de la reconciliación. Fuerte, dice. Le termina leyendo. Entonces madurarán. Digan conmigo, madurar. En esta unidad y darán al mundo impío evidencia de que tú me enviaste y los amaste de la misma manera que tú me amaste. Y sabes, hay un peso de gloria que está por venir a nosotros como iglesia. Y nosotros hemos podido sentir muy fuerte que Dios está empezando a meternos a remendar las redes. Lo que está sucediendo en los chicos, lo que está sucediendo en nosotros, lo que estoy segura que el Espíritu Santo va a empezar a marcar en tu vida a partir de que tú decidas obedecer, es justo que estamos empezando a remendar las redes, porque la pesca no la vamos a poder sostener si nuestras redes están rotas. Y el romper las redes, el tener las redes rotas, es esta parte de rencor, de deslealtad. O sea, no es casualidad lo que el Espíritu Santo está hablando en estos tiempos. Tú continuamente nos vas a escuchar decir: es que el Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo. Y pudiera parecer fanatismo, pero dime, ¿hay algo mejor que obedecer lo que Él ha mandado? Si somos discípulos de Él, ¿a quién vamos a hacerle caso? Si somos discípulos de Dios, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Qué es el camino que vamos a seguir? Lo que Él dice. Y es que de pronto nos dejamos contaminar y nos dejamos injertar y dejamos que nos pusieran cosas, y entonces empezó a entrar el yo pienso, el yo creo, el no es para tanto, el humanismo se ha infiltrado en la iglesia. Pero necesitamos empezar a sacarlo. Y para sacar algo negativo no tenemos que ponernos a hablar de lo negativo, no tenemos que ponernos a hablar de lo falso, tenemos que hablar la verdad.
Y si conocemos la verdad, vamos a ser libres. Y si obedecemos lo que Él nos está marcando, vamos a ser libres. Yo arreglé una relación, pero necesito arreglar muchas. Pero estoy en pro de eso, estoy caminando en eso. Y sabes, yo quiero que te pongas de pie y que visualices esto. Yo les hablaba que la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y nosotros de verdad estamos sintiendo y empezamos a ver una pequeña mano de avivamiento. Los viernes es una locura. Espíritu Santo nos está trastornando y nos está transformando. Cuando nosotros leemos la palabra un día, se siente bien. Cuando la leemos 2 días, se siente mejor. Si la leemos 8, ya vamos súper bien porque vamos ahí, ¿no? No hemos fallado. Pero si la hacemos un estilo de vida, empezaremos a ver cambios. La Biblia, la palabra va a empezar a limpiar nuestro interior y entonces van a empezar a brotar los frutos de arrepentimiento. Nos arrepentimos de todo lo que el Espíritu Santo nos marca y empezamos a mostrar su gracia, empezamos a mostrar su amor, empezamos a mostrar misericordia, empezamos a mostrar generosidad, obediencia, honra. Pero todo eso pasa cuando nos sumergimos en la profundidad de su palabra y tenemos un espíritu entendido. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Espíritu Santo nos está preparando, iglesia. El peso de su gloria viene. Y necesitamos reconciliarnos. Reconciliación también es unidad. Y necesitamos vivir en la unidad del Espíritu. ¿Sabes cuál es la unidad del Espíritu? Que Mike y yo no podemos pensar igual. Mike y yo no pensamos igual. Mike quiere hacer las cosas de una forma y yo quiero hacer las cosas de otra. Pero nos une el ver lo mismo. Tú puedes pensar muy diferente a mí, pero si nos une la misma visión, entonces vamos a caminar en unidad. Porque yo siendo mujer y él siendo hombre, vamos a poder caminar buscando que la generación que Dios está levantando en este tiempo no se pierda. Yo veo de una forma y él ve, yo pienso de una forma y él piensa de otra, pero queremos ver salvación en nuestra casa y en eso trabajamos. Y si lo que yo hago va a hacer tropezar lo que el Espíritu Santo está haciendo, entonces me detengo y le pido que me ayude a cambiar. Mis amados, aplica en todo. Únete a tu familia, únete a tu esposo, a tu esposa. Si tienes que hablar con él, no vamos a terminar estruendosamente esta mañana, es más bien un tiempo de intimidad con él, porque es muy, muy personal. Muchas veces ni siquiera él sabía lo que yo sentía referente a esa relación. Y muchas veces estamos así, por eso la reconciliación solo tiene que ver con el Padre, con el Espíritu Santo y nosotros. Pero te prometo que si tú das el paso de fe y obediencia, los cielos se van a abrir. Y no solo se van a abrir para ti, se van a abrir para tus generaciones, se van a abrir en la iglesia, se van a abrir en tu negocio, en tu trabajo, en absolutamente todo. Cuando los cielos se abren en todo lo que somos. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Espíritu Santo, tráenos a memoria. Yo sé que el Espíritu Santo ya te está diciendo a quién. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo y está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. En la mañana que oraba, algunos de ustedes tienen que perdonarse como matrimonio. No traer a memoria solamente y pelear, sino decir perdóname. Tienes que perdonar a aquellas personas que te lastimaron, algún hermano. Tienes que ir a buscar a tus padres y a los de la familia de la fe. Tienes que ir y decirle perdóname. No ir a reclamar, no ir a decirle la verdad es que estoy herido porque tú eres esto, eres lo otro. No, ve y dile perdóname por guardarte resentimiento. Perdóname. Y dejar que el Espíritu Santo estos días derrame un espíritu de reconciliación y de libertad a tu vida. Cuando el velo se rasgó, nosotros pudimos entrar libremente delante de Él. Cuando el velo se rasgó, vino la reconciliación y no había nada que nos acusara delante del Padre. Ese es el poder de la sangre que se derramó en la cruz. Cuando Él nos perdona, no hay acusación legal. El diablo ya no puede hacer nada. Cuando la sangre del Cordero es aplicada sobre nosotros, somos hallados irreprensibles. No hay ofensa. Dios no se acuerda de nuestros pecados. No hay nada que nos recrimine y podemos avanzar y podemos cambiar todo lo que fuimos, y entonces somos hechos nuevas criaturas y lo viejo pasó y Él no se acuerda más de nosotros. Yo pido que en este tiempo venga un espíritu de revelación y un espíritu de entendimiento para que Espíritu Santo nos revele la reconciliación, y que cuando tú vayas y hagas esto puedas entender que reconciliación no es recordar la ofensa. No necesitas recordar la ofensa, es más, ni siquiera es necesario hablar de ello, porque la sangre aún tiene el mismo poder. Y tú y yo somos sus discípulos, tú y yo imitamos lo que Jesús hizo, tú y yo fuimos llamados a hacer mayores cosas que Él cuando estuvo en la tierra. Que se abran las puertas de la reconciliación. Que se abran las puertas de la reconciliación sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios. La reconciliación tiene que ver mucho con el amor maduro.
Y el amor maduro se da en responsabilidad. Toma la responsabilidad que te corresponde. Y si aún tuvieras toda la razón y toda la ofensa sobre tu corazón y tu persona fue injusta, toma tu responsabilidad como hijo y discípulo delante de Dios y avanza. Avanza. Que nada detenga la gloria que Espíritu Santo está por derramar en esta casa. Nada va a detener tu gloria, Jesús. Nada va a detener tu gloria en esta casa. Nada va a detener tu gloria en nuestras familias. Nada va a detener tu gloria en nuestros hijos hermosos. Hoy nos paramos haciendo vallados, Señor, delante de esta iglesia y te decimos, trae entendimiento a nuestros corazones. Revélanos, escudriña nuestros corazones y aún lo escondido, aún lo que nosotros ya no recordamos, revélalo para que podamos reconciliarnos, para que venga un espíritu de reconciliación entre nosotros y puedas descender. No queremos que nos sigas visitando, Espíritu Santo. No queremos tu visita, queremos ser tu habitación. Queremos que tú halles en esta iglesia un lugar donde descansar. Queremos que tú vengas y habites en medio de nosotros. Queremos el arca de tu presencia entre nosotros y para eso nos preparamos, para eso corremos a obedecer lo que tú estás mandando a nuestros corazones. No te detengas, iglesia. No te detengas en obedecer lo que Él está hablando. Si es reconciliación, si es obediencia, si es generosidad, si es honra, lo que tengas que hacer, no te detengas. Apresúrate a obedecer. Apresurémonos a obedecer para poder sostener y soportar la gloria que está por venir a nuestra casa. Hay una lluvia, se avecina una lluvia, lo sentimos en nuestro espíritu, pero necesitamos estar preparados. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor.